ministros y magistrados de los tribunales electorales. Pero una cosa importante que hay que recalcar para efecto de entrar en materia del proyecto del ministro González Alcántara tiene que ver efectivamente, como lo habíamos comentado, con la legitimación para promover la controversia y acción de inconstitucionalidad. Segundo, ver si existe o no una causal de improcedencia. Y como lo habíamos comentado desde hace ya algunos meses, efectivamente considerábamos que si bien es cierto que había un artículo de 61, fracción primera, que establece que en contra de reformas constitucionales no procedía el juicio de amparo, pues obviamente de acuerdo con el principio de regularidad, constitucionalidad, con el principio de control ex oficio o de control de convencionalidad, se podía inaplicar este artículo primero, ya sea de oficio por parte de los jueces o a petición de los quejosos, porque no existe un recurso efectivo para anular, invalidar estas reformas constitucionales y que de acuerdo a los diferentes análisis de violaciones intralegislativas o que tiene que ver con algunos precedentes para la procedibilidad del juicio de amparo, pues obviamente fue ganando a nivel nacional e internacional el que efectivamente la Suprema Corte de Justicia podía analizar sobre la procedibilidad de este amparo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que obviamente en este caso, al verse rebasados por el amicus curiae que fueron presentados por diferentes académicos internacionales, por todas las voces autorizadas nacionales e internacionales, así como por ejemplo académicos o académicas del Foro de Constitucionalistas, pues obviamente generó la necesidad de construir otro elemento que pudiera prohibir adentrarse por parte de la Suprema Corte, que pudiera ser una improcedencia constitucional. Pero obviamente ya habían sido turnadas, en este caso, al ministro ponente, el ministro Alcántara, para efecto de que conociera estas acciones de inconstitucionalidad y estas controversias constitucionales. El día de hoy, vía fast track, fueron aprobadas estas llamadas reformas de supremacía constitucional para efecto de inhibir e impedir que las mexicanas, los mexicanos, los partidos políticos, los órganos, las entidades y así como los partidos políticos o los poderes pudieran presentar algún tipo de control constitucional en contra de esta reforma. Pero obviamente lo habíamos comentado ya con algunos académicos que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Y en dónde está la parte medular del análisis del proyecto del ministro Alcántara? Es que si bien es cierto que el artículo 39, 40 y 41 establece que la soberanía del pueblo se ejerce a través de los tres poderes, esta tiene tres elementos fundamentales que pudieran considerarse intangibles o principios pétreos o principios de eternidad, como se le conocen en otras partes del mundo. Porque el artículo 40 establece claramente que México será un país republicano, democrático, federal y laico, y que a partir de ahí se tienen que entender que la división de poderes, de acuerdo al 41, se ejerce a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y que por lo tanto, esta disque super facultad que se le otorgó a los representantes de la mayoría, tenían la posibilidad de hacer esta reforma constitucional. Y obviamente esto transgrede estos principios constitucionales y por consecuencia, pues existe la facultad por parte de la Suprema Corte de Justicia de analizar, reflexionar y en su momento invalidar la reforma por esta circunstancia. Ahora bien, ¿por qué digo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Porque analiza que después de haberse creado las facultades de referéndum o de democracia semidirecta, también se proscribió la facultad para modificar estos preceptos constitucionales. Es decir, ni siquiera las reformas que se dieron para estas consultas populares establece la posibilidad de reformar
estos elementos principales o pétreos, que es la división de poderes y sobre todo la representatividad que se tiene en virtud de esta circunstancia. Ahora bien, si presentan una reforma que tiene como consecuencia modificar, prohibir a los partidos políticos, a los gobernadores, a los mexicanos, para promover amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad, pues por consecuencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que no, afortunadamente no se inaplicó el artículo primero de la Constitución, donde se establece que los tratados internacionales son la norma suprema, derivada de esa circunstancia, tendrán que señalar que dicha improcedencia constitucional, de acuerdo a una interpretación conforme, pues obviamente podrían analizar estos controles constitucionales. Y hay algo todavía más importante, porque se establecen en los transitorios de la reforma constitucional, y ya se ha quedado claro en diversos precedentes que los transitorios no son constitución, sino que establecen algunos pormenores para que darle reglamentación a las reformas constitucionales. Y también, obviamente, si hacemos una interpretación conforme, de acuerdo al artículo 14 constitucional, de que no se podrá aplicar de manera retroactiva ningún tipo de dispositivo normativo, en virtud de esa circunstancia, pues podríamos tener la claridad de que si se promovieron los controles constitucionales antes de esta reforma, pues por consecuencia la Suprema Corte de Justicia puede analizar los controles constitucionales y por lo tanto analizar la invalidez de cada una de las porciones normativas que considera el proyecto y que será presentado el Pleno el próximo 5 de noviembre. Magistrada Julia María del Carmen, no se ha